problema 2 es de la convocatoria de 2022. Es un problema típico el dar las características del efecto fotoeléctrico en dos situaciones distintas y a partir de ahí calcular la constante de Planck y calcular también algún otro parámetro como puede ser trabajo de extracción o lo que pidan el problema, ¿no? En este caso particular me decía que teníamos una célula fotoeléctrica que iluminábamos simultáneamente por dos radiaciones monocromáticas, es decir, de un único color, de igual potencia luminosa, es decir, que tienen la misma intensidad, están sometiendo a ese metal a un bombardeo de fotones con la misma frecuencia, la misma frecuencia de la luz, no, sino que hay las mismas colisiones de fotón con el metal en ambas células fotoeléctricas, y que en una célula fotoeléctrica estamos haciendo incidir luz de un determinado color, con una determinada característica, una longitud de onda, y en la otra célula fotoeléctrica tenemos que la luz es de otro color distinto, es decir, tiene otra característica, concretamente el doble de longitud de onda. Me dice también cuánto vale el trabajo de extracción o energía de extracción, que es la característica de ese metal. Y me pregunta, en primer lugar, si las dos radiaciones o alguna de ellas son capaces de producir efecto fotoeléctrico. ¿Cómo vamos a razonar esa pregunta? Bueno, como vimos antes, hay un parámetro que es la frecuencia umbral, que separa las zonas o las frecuencias que son capaces de producir efecto fotoeléctrico y las que no son capaces de producir efecto fotoeléctrico. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que ese razonamiento se puede hacer de manera análoga con la longitud de onda. Es decir, existe una longitud de onda umbral por encima de la cual no existe efecto fotoeléctrico. Es decir, la longitud de onda, fijaros que se comporta de manera inversa. Es decir, por encima de una determinada longitud de onda no hay efecto fotoeléctrico y por debajo sí. ¿Esto por qué es? Porque la longitud de onda y la energía de la radiación incidente son inversamente proporcionales. A mayor longitud de onda, menor energía y viceversa. Bien. Entonces, si yo quiero saber si una radiación con una determinada longitud de onda produce o no produce efecto fotoeléctrico, lo que tengo que saber es cuánto vale la longitud de onda umbral. Si la longitud de onda está por encima de esa longitud de onda umbral, no produce efecto fotoeléctrico. Y si la longitud de onda está por debajo de esa longitud de onda umbral, sí que producirá efecto fotoeléctrico. El caso entonces es saber cómo calculo la longitud de onda umbral. Bueno, el trabajo o la energía asociada a una radiación electromagnética viene dada por esta expresión, ¿vale? La energía asociada a un fotón, conociendo su longitud de onda, la vamos a calcular en base a esta expresión de aquí, donde h y c son constantes y lambda es la longitud de onda de esa radiación. Por lo tanto, la energía que tiene cada una de esas dos radiaciones de las que me habla el problema son la de 0,220 micrómetros. Tendrá un valor de 9,03 por 10 elevado a menos 19 julios y la de 0,440 micrómetros tendrá una energía de 4,54 por 10 elevado a menos 19 julios. Vale, y entonces aquí vamos a hacer otro planteamiento alternativo que también es válido. Y es que la posibilidad de que una radiación produzca efecto fotoeléctrico se basa también en que la energía de esos fotones esté por encima del trabajo de extracción. Todos los fotones que energéticamente estén por encima del trabajo de extracción producen efecto fotoeléctrico. Y todas las energías que tienen una energía, todas las radiaciones que tienen una energía por debajo del trabajo de extracción no producen efecto fotoeléctrico. Como el trabajo de extracción aquí me lo daban en electronvoltios y yo tenía yo tengo la equivalencia aquí de la carga del electrón, ¿vale? Para convertir electronvoltios o para convertir julios en electronvoltios, lo que se hace es dividir entre la carga del electrón. ¿Por qué? Porque
un electronvoltio se define como la energía que tiene un electrón cuando se le somete a una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces, la equivalencia que hay entre electronvoltio y julio es precisamente la carga del electrón. Julio, un electronvoltio, tiene 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Por lo tanto, si yo tengo las energías de estos dos fotones que están dadas por esta expresión o por este valor numérico, si quiero convertirlos en electronvoltio, lo que tengo que hacer es dividirlas entre la carga del electrón. Eso me da que la primera radiación, la que tenía 0,220 micras de longitud de onda, tiene asociada una energía de 5,65 electronvoltios. Si vamos otra vez al enunciado, nosotros vemos que el trabajo de extracción era de 4,50 electronvoltios. Esta radiación tiene una energía por encima de esos 4,50 electronvoltios. Entonces, esta radiación sí que produce efecto fotoeléctrico. Entonces, esta sí produce efecto fotoeléctrico. La segunda radiación, si convertimos estos julios en electronvoltios, lo que tenemos es, igual que antes, que dividir el valor de la energía en julios entre la carga del electrón y de esta manera las convertimos en electronvoltios, me da una energía de 2,83 electronvoltios. Esta energía está por debajo del trabajo de extracción. Entonces, esta radiación no es capaz de producir efecto fotoeléctrico. Con lo cual, la pregunta que hacían, que era, determina si ambas radiaciones o alguna de ellas son capaces de producir efecto fotoeléctrico, se respondería diciendo que la primera, la de 0,220 micras, sí que produce efecto fotoeléctrico porque su energía, la energía de sus fotones, es superior al trabajo de extracción, y la segunda radiación no va a producir efecto fotoeléctrico porque la energía asociada a esos fotones de esa longitud de onda no supera el trabajo de extracción y por lo tanto esa radiación no es capaz de producir efecto fotoeléctrico. Con esto, el primer apartado del problema lo tendríamos resuelto, ¿vale? Determinar si se producía o no se producía efecto fotoeléctrico. Vamos con el segundo, que me decía que calculara la velocidad de los electrones emitidos en estas condiciones. Está claro que la segunda radiación, al no producir efecto fotoeléctrico, no procede el calcular la energía cinética de los electrones. Es decir, si no los arranca, pues difícilmente podremos calcular su energía cinética. Su energía cinética es cero, no se arranca. Pero la primera radiación sí que producía efecto fotoeléctrico. Entonces, como sí que produce efecto fotoeléctrico, sí que arranca electrones, y esos electrones tendrán una velocidad. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la velocidad? Bueno, pues igual que antes dijimos, el punto de partida va a ser la expresión del efecto fotoeléctrico, que era que H por nu, es decir, la energía que tenía la radiación incidente era igual al trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones arrancados. Eso, si lo modificamos ligeramente y lo ponemos en función de la longitud de onda, porque es el dato que tenemos, nos quedamos con esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Donde aquí lo único que hemos hecho es, en vez de frecuencia, poner velocidad de la luz entre longitud de onda. Y en vez de energía cinética de los electrones, sustituir, suponiendo que estamos en aproximación no relativista, la energía cinética del electrón por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahora aquí pues vamos a despejar, ¿vale? Lo que me pedía el problema era era velocidad de los electrones. Bueno, pues haciendo las operaciones algebraicas básicas, lo que vamos a tener es que la velocidad de los electrones vendrá dada por esta expresión matemática de aquí, en donde debemos sustituir todos los valores, pero en sistema internacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a, primero, el 2, que ya es 2. H, que es la constante de Planck, que la tenemos aquí, 6,62 por 10 elevado a menos 34, que me la daba el problema. C, la velocidad de la luz en el vacío, también me la daba el problema y por lo tanto, pues la coloco tal y como me la dio el problema. Lambda, la longitud de onda de la luz incidente, que también me la decía. Recordad que estamos haciendo el cálculo solamente para la primera radiación, que era la única susceptible de producir efecto fotoeléctrico. Menos el trabajo de extracción. El trabajo de extracción que me decía que era 4,5 electronvoltios, pero que yo, para introducirla en esta expresión, tengo que ponerlo en sistema internacional, es decir, pasarlo a julios y, por lo tanto, multiplicar esos electronvoltios por la carga del electrón.
para así convertir electronvoltios en julios, dividido entre la masa del electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 31. De tal manera que se obtiene un resultado numérico tal y como tenemos aquí, 6,33 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Lo que confirma, por otra parte, la validez de esa aproximación que habíamos hecho de suponer que eran partículas no relativistas, ¿vale? Con velocidades muy inferiores a la velocidad de la luz y que nos permitía no tener en cuenta correcciones relativistas. Con esto, el siguiente apartado, calcular la velocidad de los electrones, estaría resuelto. Y ahora me hace una alusión a una magnitud que se llama rendimiento cuántico. El rendimiento cuántico lo que nos da es la relación que existe entre el número de fotones que emite la fuente luminosa y el número de electrones que se arrancan. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir lo siguiente, que todos estos fotones que veis aquí, que salen de la fuente, no todos arrancan electrones. Hay algunos que simplemente se absorben por el metal sin arrancar su correspondiente electrón. El rendimiento cuántico lo que me da es el cociente entre los electrones que se arrancan y los fotones que se emiten, ¿vale? Es decir, como, pues eso, un rendimiento. ¿Qué tanto por ciento de los fotones que yo emití sobre el metal fueron capaces de arrancar el electrón, ¿vale? ¿Por qué hay algunos que no lo arrancan? Bueno, pues porque simplemente o no impactan en el sitio adecuado o porque las condiciones de extracción de ese electrón en ese momento pues no eran las adecuadas, ¿no? Entonces, pues tenemos que considerar ese rendimiento cuántico. Bien, los números. Me dice, el rendimiento cuántico, y entre paréntesis me decía lo que era, ¿vale? Relación entre el número de electrones extraídos y fotones incidentes. Es de 2,5 por 10 elevado a menos 3. Es decir, que el 0,25% de los fotones realmente arranca un electrón. Y la intensidad de corriente de saturación, es decir, la intensidad de corriente que circula por el circuito que veíais antes, es de 1,2 microamperios. Y entonces que calcule la potencia luminosa recibida por el cátodo. Es decir, ¿qué potencia llega al cátodo? Bueno, vamos a ver cómo hacemos este cálculo. La intensidad de corriente tenemos que ir a la fuente, ¿no? A la definición de intensidad de corriente. La intensidad de corriente se define como la carga eléctrica que recibe el ánodo por unidad de tiempo. La intensidad de corriente se define como carga entre tiempo, ¿vale? ¿Qué quiere decir entonces? Que al ánodo ¿cuánta carga llegó? Pues si nosotros despejamos de ahí, la carga eléctrica que llegó al ánodo es la intensidad de corriente por el tiempo. Bien. Eso lo vamos a poner en términos de electrones. Es decir, cada electrón tiene una carga. Entonces, ¿cuántos electrones llegaron al ánodo? Pues si la carga que llegó al ánodo es esta de aquí, el número de electrones que llegaron será la carga entre la carga que tiene cada electrón. Es decir, dividir la primera expresión entre la carga del electrón. Obteniendo entonces un resultado que me dice que el número de electrones que llegó o que está llegando al ánodo es 7,5 por 10 elevado a 12 por T, por el tiempo que yo tenga conectado ahí ese ánodo, ¿no? Todos estos electrones que llegan al ánodo salieron del cátodo. Obviamente, de algún lado tienen que salir. Sin embargo, no todos esos fotones produjeron efecto fotoeléctrico, sino que solo una parte de ellos, ¿vale? Entonces, ¿cuántos fotones incidieron sobre el cátodo? Pues ahí está precisamente la definición del rendimiento, es decir, el número de fotones que incidió sobre el cátodo son los que realmente, número de electrones que realmente se arrancaron, dividido entre el rendimiento, ¿vale? Con lo cual, nosotros podemos saber cuántos fotones incidieron sobre el cátodo. Es decir, sabemos cuántos electrones salieron de ahí y haciendo una proporción
con lo que es el rendimiento cuántico, sabemos cuántos fotones llegaron, ¿vale? Es decir, que llegaron al cátodo 3 por 10 elevado a 15 por T fotones. Ese T ahí parece que está un poco de adorno, pero no lo está, porque ahora, como me va a preguntar potencia, y potencia es energía partido por tiempo, ese T lo voy a poder simplificar. De momento, lo que yo tengo es el número de fotones que llegan por unidad de tiempo, 3 por 10 elevado a 15. Vale, ¿cuánto vale la energía de cada fotón? Esto es algo que ya vimos antes, ¿no? La energía que tiene asociada un fotón con una determinada frecuencia o con una determinada longitud de onda es h por la frecuencia. O si preferimos ponerlo en función de la longitud de onda, podemos escribirlo de esta otra manera, ¿no? H por c partido por lambda. Como los fotones que yo estoy haciendo llegar al cátodo tienen una longitud de onda conocida, concretamente eran 0,220 micras, la energía que tiene cada fotón se podrá calcular como h por la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la longitud de onda de esa luz. Es decir, que tenemos un trabajo, una energía de 9,03 por 10 elevado a menos 19 julios. Esa es la energía que tiene cada fotón, ¿vale? Cada fotón de esos que salen de la fuente lumínica. ¿Cuánta energía llega entonces en forma de luz al cátodo? Bueno, pues la energía que llega al cátodo será el número de fotones que llega por la energía que tiene cada fotón. ¿Vale? Entonces, si están llegando 2 fotones y cada fotón tiene una energía de 3, será 3 por 2. En este caso, y llevado a los valores numéricos que estamos manejando, la energía que habrá llegado al cátodo será el producto de dos contribuciones. Por un lado, el número de fotones que está llegando al cátodo por la energía que tiene cada fotón. De tal manera que el valor de la energía que llega al cátodo es 2,71 por 10 elevado a menos 3 por T. Pero lo que me piden no es la energía, es la potencia. Y aquí es donde va a entrar en juego esa simplificación de T. ¿La potencia cómo se define? Pues la de potencia se define como la energía por unidad de tiempo, es decir, energía partido por tiempo. Como la energía que acabamos de calcularla era 2,71 por 10 elevado a menos 3T y T, pues es T, aquí yo puedo simplificar, ¿no? Una T con una T, entonces la T, aunque aparecía de manera recurrente en las expresiones que íbamos obteniendo, no me hace falta, ¿no? Sería 2,71 por 10 elevado a menos 3 vatios, ¿vale? Que da un valor de 2,71 milivatios. Además, hay otra radiación, ¿vale? Que no produce efecto fotoeléctrico, porque fijaros que me decía que había dos radiaciones, una de 0,220 micras y otra de 0,440 micras. Entonces, está incidiendo también esa otra radiación sobre el cátodo, ¿vale? Entonces, como me decía, fijaros, porque me decía aquí que la célula fotoeléctrica se ilumina simultáneamente por dos radiaciones monocromáticas de igual potencia luminosa. Es decir, que una vez que yo calculo la potencia luminosa asociada a la primera luz, que eran 2,71 milivatios, la que tiene la segunda es exactamente igual. Con lo cual, la potencia total que está llegando a eso es la suma de las dos potencias que están incidiendo sobre el fotocátodo, es decir, 2,71 más 2,71, que son 5,42 milivatios. Si os fijáis, la solución que fue dada como correcta era precisamente 5,4 milivatios, ¿vale? Entonces el razonamiento, 2,71, es la de una de las luces, pero no nos podíamos olvidar que el problema nos estaba hablando de dos luces que incidían de manera simultánea sobre un cátodo, ambas con igual energía. Entonces todo el razonamiento lo hago para calcular cuánta energía, cuánta potencia tenía una de las radiaciones, y de manera inmediata pues lo que va a ocurrir es que yo voy a tener el valor de la otra, porque resulta que me dice que son exactamente iguales, ¿no?